La Bombonera abrió sus puertas, mañana lo hará también durante algunas horas para despedir los restos de Miguel Ángel Russo, una convocatoria masiva, no solo de los hinchas de Boca, sino también de todo el fútbol argentino. Vamos a empezar a ver imágenes porque se trasladaron hasta la Bombonera hinchas de River, hinchas de Rosario Central, hinchas de San Lorenzo, el plantel justamente de Rosario Central, de Barracas Central, de San Lorenzo Almagro también. Vemos ahí camisetas de Rosario Central junto con las de Boca. Yo creo que el fútbol también entiende de estos momentos. El fútbol entiende cuando es un partido, cuando se trata del folclore y cuando se trata de estas situaciones muy dolorosas, donde todo el fútbol argentino en este caso se une y acá no hay colores, no hay camisetas más allá de la representación de cada uno de los hinchas. Hasta incluso, reitero, hinchas de River que se acercaron y fueron aplaudidos por los hinchas de Boca. El mismo presidente de River, Brito, estuvo con Juan Román Riquelme allí en la Bombonera. Ahí está el plantel de Boca que lo fue a despedir a Russo. Muchos mensajes en las redes sociales. Hoy, por ejemplo, hablando de... Ayer lo repasábamos los clubes que tenían mucho contacto con Russo y fueron importantes a lo largo de su carrera. Pero hoy, por ejemplo, hablando de River y esto de unirse, Gallardo, antes de comenzar la práctica, reunió a todos los jugadores y les hizo realizar un minuto de silencio. El posteo justamente del Millonario en las redes sociales. Hace un ratito también un mensaje de Iker Muniain, del ex capitán de San Lorenzo, dirigido por Russo, que posteó en sus redes. Bueno, ahí se retiraba el plantel de Boca, muy conmovido. Después mucha gente que se quedó en las inmediaciones de la Bombonera después de entrar a despedir a Miguel Ángel Russo, y se quedó allí durante todo el día. Mañana los que no pudieron ir hoy tendrán algunas horas por la mañana para ir. Acá la gente que cantaba para alentar a Russo y recordarlo, ¿no? Cantaba canciones de Russo. La verdad que fue una jornada muy emotiva, Juli. Un técnico que 2 veces puso a Boca en el certamen más alto posible, que es un Mundial de Clubes. Lo jugó en 2007, esa recordada final 4-2, derrota contra el Milan. Lo jugó este año, dentro de lo muy chiquito, por supuesto, porque estamos hablando de algo que es más grande, que es la vida, que es la salud. Pero dentro de lo chiquito de los resultados deportivos, algunos decían hoy, qué lástima que no hizo el plantel un poco más en este Mundial de Clubes, porque había arrancado muy bien para dejar otra imagen, para vivir un poco más de un torneo que no es usual jugar, ¿no? Sí, y fíjate vos, a ver, yo creo que lo que fue Russo, que ayer lo repasábamos en números y también con los mensajes de amor de cada uno de los clubes identificados con Russo a lo largo de su carrera, pero que trasciende camisetas. De hecho, creo que esta es la mejor imagen que representa a Russo. Hoy, en la Bombonera, en la Boca, hinchas, reitero, de River, de San Lorenzo, de Rosario Central, el plantel de Barracas, el plantel del Ciclón, el plantel mismo de Central, Brito yendo, el presidente de River, yendo a despedir a Russo y a hablar con Juan Román Riquelme. Digo, esta unión, ¿no? Y creo que el fútbol entiende de estas situaciones. Ángel Di María, obviamente acompañando a los jugadores de Rosario Central. Ahí está el presidente de Belloso. Digo, unión, que fue lo que predicó Russo a lo largo de su carrera, ¿no? Me encanta. Cuando esta imagen se da, que es muy pocas veces, me encanta. Sí. Pero además algo, debe haber pocos técnicos argentinos con tantos títulos en tantos clubes diferentes, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Porque a veces un entrenador argentino agarra un club, tiene una buena racha, tiene un buen plantel, gana muchos títulos, ejemplo Gallardo. Pero Russo, a donde iba, ganaba algo. Claro. Ganó con Central, ganó con Boca torneos locales, ganó con Vélez, ascendió a Lanús, ganó torneos en Colombia. A donde iba era... Bueno, sacó campeona Central, que no venía teniendo grandes torneos, y hace 2 años fue el que obtuvo el título. Exactamente. A ver, y también hay que decir algo. Último campeón de Boca de la Copa Libertadores de América, año 2007. Ahí está el hincha de River. Mirá, pues con esto ahora vamos a ir a un informe muy interesante también. Ahí está el hincha de River, que fue aplaudido por los hinchas de Boca, que llevó un ramo de flores. Después se lo notó muy emocionado al hincha, porque obviamente lo entrevistaron para la televisión, y él dijo,
mis papás fallecieron de la misma manera que Russo y me sentí muy identificado y la verdad que lo respeto mucho y fue a llevar y a ofrecer sus condolencias, así que me pareció una muy linda imagen, pero bueno, es lo que produjo o lo que transmitió Russo a lo largo de su vida. Una vida también que estuvo en algunos puntos unidos a la provincia de Mendoza, y de eso se trata el informe que vamos a presentar a continuación, porque de hecho, de lo que vos decís, Julia, al haber estado tanto en el fútbol argentino, al haber producido tanto y haber dirigido tanto en nuestro fútbol, que tuvo algunos puntos de coincidencia con el territorio mendocino, así que lo compartimos a continuación. Miguel Ángel Russo apagó sus luces en un día triste para todo el fútbol argentino. El destacadísimo entrenador tiene una enorme trayectoria y varios puntos en común con Mendoza. El primero se dio en la temporada 1990-1991. Migueló, por entonces entrenador de Lanús, venció a un ya descendido Deportivo Maipú en la penúltima fecha de la temporada y logró el boleto a la primera división. Y vinimos a definir acá con Maipú de Mendoza, con un 2-0, con un Maipú de Mendoza descendido. Creo que muy pocas veces en la historia, si no hay que remontarse a años 50, así, ese día la cancha de Lanús antigua tuvo un marco tan especial, ¿no? Pero de ascensos con mendocinos involucrados hay otro capítulo. En la campaña 94-95, Russo, por entonces entrenador de Estudiantes, peleó el campeonato hasta el final con Godoy Cruz. Al Tomba le ganó ambos partidos del año en una enorme campaña de un bodeguero posteriormente eliminado con Colón en el octogonal. Un poco más acá en el tiempo, Russo se coronó campeón de la Libertadores en 2007 con Boca, la última corona continental del Ceneice, que tenía entre sus filas al mendocino Nery Cardoso. Pero por si a la relación de Miguel con Mendoza le faltara algo más, habrá un punto de contacto en la final de Gimnasia y el Deportivo Madryn de este sábado. Ariel Broggi y Leandro Gracián, entrenador de cada uno de los equipos, fueron sus dirigidos en el título de Vélez en la temporada 2005. Dueño de una carrera inolvidable, ícono del fútbol nacional, Russo deja una marca tras su partida, legado con varias huellas relacionadas con nuestra Mendoza. Todos los que pasamos por su mano y lo llegamos a conocer, ha dejado un legado en todos nosotros, ha tenido un reconocimiento tanto nacional como internacional y bueno, fue una gran persona, pero se fue en su ley, estando donde quería estar y supongo que para sus familias y para todos sus allegados es una tranquilidad. Y esto que dice Broggi, me quedo con esto último porque se van conociendo datos e información de aquellos que lo conocían y de este círculo íntimo que lo contuvo hasta el final, del cual estuvimos hablando, pero del cual se produjo un hermetismo que fue correcto hasta el último día de su vida, de esto de que Russo en la última semana pidió a los familiares que lo vistan como él se vestía con la indumentaria de Boca, vio los partidos de Boca hasta el último día y además después se conoció esto de que de la negociación con Riquelme antes del Mundial de Clubes, cuando Riquelme lo llama, él estaba en San Lorenzo y le dice: Miguel, ¿cómo estás? Y él le dice: no estoy tan bien, estoy... Bueno, ¿y qué querés hacer? Y dijo: no, yo quiero ir a Boca, yo quiero dirigir Boca, y Riquelme en ese momento no lo dudó y le firmó el contrato y lo mantuvo hasta el último día, obviamente en el lugar, como decía Broggi, donde fue feliz y donde quería estar. Él hasta el último día hizo lo que quería hacer y eso obviamente habla de Russo y de su relación y su vínculo con el fútbol. Y hoy, hablando de fútbol, habló Scaloni en conferencia de prensa, habló el técnico de la selección argentina de cara al partido de mañana que tiene la selección y obviamente habló de Russo. Y la verdad que tuvo palabras de elogio el entrenador de la selección argentina para con el gran entrenador que ayer nos dejó. Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y bueno, estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede y un tipo tan querido y en el mundo del fútbol que ha dejado una huella y que será imborrable. Sinceramente
muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona. Así que muy triste. Mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos. A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocado porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock y hicimos ese minuto de silencio que es más que no teníamos que hacer, digamos. Y bueno, nada, muy triste, la verdad. Es una noticia que no, después de eso no hay nada más importante. Ahí estaba entonces el recuerdo de gran parte del mundo del fútbol, sobre todo de Scaloni, uno de los máximos referentes hoy del fútbol argentino, aparte a un gran técnico, gran técnico. Totalmente.